Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestra nueva inmersión. Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema que ha dado mucho que hablar, la decisión de Biden de conmutar las penas de 37 presos del corredor de la muerte federal. Sí, una decisión que llega justo antes de Navidad, con la toma de posesión de Trump a la vuelta de la esquina, un presidente electo que, como sabéis, es un firme defensor de la pena capital. Claro, la noticia no ha pasado desapercibida. ¿Qué implicaciones tiene esta conmutación de penas? Bueno, básicamente significa que estos 37 condenados a muerte no serán ejecutados. En vez de eso, cumplirán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No es moco de pavo, ¿eh? Desde luego que no. Y teniendo en cuenta la postura histórica de Biden en contra de la pena de muerte, ¿cómo encaja esta decisión en su trayectoria? Pues mira, Biden siempre se ha opuesto a la pena capital, desde sus tiempos como defensor público y presidente del Comité Judicial del Senado. Su intención con esta conmutación es clara: evitar que futuras administraciones, especialmente la de Trump, retomen las ejecuciones federales. Entiendo, hablando de reacciones, imagino que esta decisión habrá generado un amplio abanico de opiniones. Por supuesto, hay familias de los reclusos que se sientan aliviadas, claro, pero también familias de las víctimas que expresan rabia y se sienten traicionadas. Es un tema delicado que toca fibras sensibles. Sin duda, ¿podrías contarnos algún caso concreto que ilustre esta diversidad de reacciones? Claro que sí. Por ejemplo, el caso de Heather Turner, hija de Donna Major, una cajera de banco asesinada en Carolina del Sur. Heather ha mostrado su indignación porque no se consultó a las familias de las víctimas antes de conmutar la pena del asesino de su madre. Es comprensible su frustración. ¿Qué más nos puedes contar de este caso? Pues mira, Heather y su familia se sienten completamente ignorados, cuentan que enviaron cartas, solicitaron reuniones y solo les concedieron una breve conferencia virtual. Desde luego, la sensación de impotencia debe ser enorme, pero imagino que también habrá quien vea esta decisión con otros ojos, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, Donnie Oliverio, un policía retirado de Ohio, cuya pareja fue asesinada por uno de los reclusos indultados, ha dicho que ejecutar al asesino de su amigo no le habría traído paz. ¿Cree que Biden ha hecho lo correcto? Qué interesante, en situaciones tan dramáticas las perspectivas pueden ser diametralmente opuestas. Totalmente. Y para añadir más complejidad al asunto, hay que destacar que Biden ha excluido a 3 figuras muy controvertidas de esta conmutación de penas. ¿Te refieres a Dylan Roof, Robert Bowers y Parkart Sarnaev? Exacto. Roof, el autor de la masacre en la iglesia de Charleston; Bowers, responsable del tiroteo en la sinagoga Tree of Life; y Sarnaev, uno de los autores del atentado en la maratón de Boston, son casos que aún resuenan en la memoria colectiva. Desde luego, 3 nombres que marcaron un antes y un después. ¿Y qué ha pasado con ellos? Las reacciones a estas exclusiones también han sido diversas. Por ejemplo, Felicia Sanders, una superviviente de la masacre de Charleston, considera la decisión de Biden de mantener a Roof en el corredor de la muerte como un maravilloso regalo de Navidad. Es sorprendente, sin duda. ¿Y qué dicen otros familiares de las víctimas de Roof? Pues mira, algunos no están satisfechos, argumentan que cada apelación reabre sus heridas y que lo que desean es cerrar este capítulo de una vez por todas, buscan dejar atrás el dolor. Es comprensible. ¿Y qué hay de Bowers y Sarnaev? Hay información sobre las reacciones a sus casos. La verdad es que hay menos información disponible sobre estos casos. Lo que sí está claro es que la controversia sobre la pena de muerte sigue viva en Estados Unidos, la opinión pública está dividida. Y con la llegada de Trump, que es un firme defensor de la pena de muerte, el panorama se vuelve aún más incierto. ¿Qué podemos esperar en los próximos años? Esa es la gran pregunta. Trump ha prometido incluso ampliar la aplicación de la pena capital a delitos como el narcotráfico, lo que supondría un cambio radical. ¿Crees que podría llegar a revertir la decisión de Biden? Las conmutaciones de Biden son definitivas. Eso no lo puede cambiar. Lo que sí podría hacer Trump es retomar la aplicación de la pena de muerte. En futuros casos tendremos que esperar a ver qué ocurre a partir de enero. Desde luego, este tema no deja indiferente a nadie, y para entender mejor la postura de Biden, creo que es importante analizar su trayectoria y su posición histórica a la pena de muerte. Completamente de acuerdo, Biden ha mantenido esta postura desde sus inicios en la política, tanto como senador como durante su vicepresidencia. ¿Recuerdas aquel discurso en el que afirmaba que la pena de muerte no disuade el crimen y es un sistema que puede cometer errores irreversibles? Sí me suena. Argumentaba que el riesgo de ejecutar a un inocente era demasiado alto y que la justicia no siempre se traduce en venganza. Exacto, y también ponía énfasis en el coste económico de la pena de muerte
que desvía recursos que podrían destinarse a programas de prevención del delito o de apoyo a las víctimas. ¿Crees que la decisión de Biden puede interpretarse como un intento de dejar un legado en este tema? Sin duda es un movimiento estratégico que busca poner trabas a la posible reinstauración de la pena de muerte por parte de Trump. Pero no solo eso, también es una declaración de principios que refleja su convicción personal. Y hablando de convicciones, las reacciones a esta decisión nos muestran la complejidad del debate sobre la pena de muerte. Hemos visto ejemplos de familias de reclusos aliviadas, pero también de familias de víctimas que se sienten profundamente heridas. Es que es un tema que toca la fibra sensible de cada uno para algunos. La justicia se identifica con la venganza con el ojo por ojo. Para otros, la justicia implica ofrecer una segunda oportunidad incluso a quienes han cometido actos terribles. Y en medio de todo esto, las familias de las víctimas que se encuentran ante un dilema moral de gran envergadura. Imagínate el dolor de estas familias que han perdido a sus seres queridos de la forma más trágica para muchas. La pena de muerte representa un cierre, una forma de hacer justicia y pasar página para otras. La venganza no les devuelve a sus seres queridos y prefieren que los asesinos pasen el resto de sus días en prisión reflexionando sobre sus actos. Claro, es una decisión personalísima y cada familia tiene derecho a afrontar el duelo a su manera. ¿Podríamos profundizar en algún caso concreto que ilustre estas diferentes perspectivas? Por supuesto, volvamos al caso de Heather Turner, la hija de la cajera de banco asesinada en Carolina del Sur. Su rabia e indignación son palpables y reflejan el sentimiento de muchas familias de víctimas que se sienten ignoradas y desprovistas de justicia. Es comprensible su frustración, sentían que la pena de muerte era la única forma de que el asesino de su madre pagara por su crimen y de repente se les arrebata esa posibilidad sin previo aviso. Exacto, y esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cómo se puede equilibrar el derecho a la justicia de las familias de las víctimas con el derecho a la clemencia y a una posible redención de los condenados? Esa es la gran pregunta y no hay una respuesta fácil. Cada caso es único y cada familia tiene sus propias circunstancias y necesidades. Precisamente por eso el debate sobre la pena de muerte es tan complejo. No se trata de una cuestión meramente legal, sino que también tiene profundas implicaciones morales, éticas y emocionales. Y hablando de complejidad, hay 3 casos que destacan por su especial controversia: Dylann Roof, Robert Bowers y Dzhokhar Tsarnaev. ¿Por qué Biden ha decidido excluirlos de la conmutación de penas? Es una buena pregunta quizás, porque son casos que han generado una gran conmoción pública y que están asociados a ideologías extremistas. Te refieres al supremacismo blanco de Ruth, al antisemitismo de Bowers y el fundamentalismo islámico de Tsarnaev. Exactamente, son casos que tocan fibras sensibles de la sociedad estadounidense y que probablemente habrían desatado una ola de protestas si hubieran sido incluidos en la conmutación de penas. Entiendo, Biden ha optado por una estrategia que busca minimizar el impacto político y social de su decisión, pero aún así las reacciones no se han hecho esperar. Claro, el caso de Felicia Sander, la superviviente de la masacre de Charleston, es un ejemplo claro de la división de opiniones que genera este tema para ella mantener a Ruth en el corredor de la muerte. Es un regalo de Navidad para otros familiares de las víctimas. La decisión no es suficiente ya que consideran que cada apelación reabre sus heridas. Es un debate que pone de manifiesto la dificultad de encontrar una solución que satisfaga a todos. Y que nos obliga a preguntarnos, ¿cuál es el objetivo de la justicia? La venganza, la rehabilitación, la protección de la sociedad, o quizás una combinación de todo ello. Y es que esta decisión de Biden abre una serie de interrogantes fascinantes. ¿Hasta qué punto puede un presidente saliente influir en la agenda de su sucesor? ¿Se convertirá la pena de muerte en un campo de batalla político aún más enconado? Son preguntas difíciles de responder. Lo que sí parece claro es que Biden ha querido marcar un precedente, un punto de inflexión en el debate sobre la pena capital. ¿Crees que su decisión tendrá un impacto duradero? Es difícil de predecir. El péndulo de la opinión pública en Estados Unidos oscila constantemente. Si bien la tendencia global apunta hacia la abolición de la pena de muerte, hay sectores de la sociedad estadounidense, especialmente los más conservadores, que la defienden con vehemencia. Y Trump, como ya hemos comentado, se ha posicionado claramente a favor de la pena capital incluso para delitos que tradicionalmente no la conllevaban. ¿Cómo crees que afectará su llegada a la Casa Blanca a este debate? Pues es muy probable que veamos un repunte en la aplicación de la pena de muerte a nivel federal. Trump ha prometido mano dura contra el crimen y la pena capital es una herramienta que encaja perfectamente en esa retórica. Es una perspectiva preocupante para quienes se oponen a la pena de muerte por motivos éticos, morales o religiosos. ¿Qué opciones tienen para hacer oír su voz en este contexto? Bueno, la lucha por la abolición de la pena de muerte es una maratón, no un sprint.
Las organizaciones de derechos humanos, los grupos religiosos y las figuras públicas que se oponen a la pena capital deben seguir trabajando para concienciar a la sociedad, para presionar a los legisladores y para buscar alternativas al castigo extremo. Es una batalla cuesta arriba, sin duda, especialmente con una administración que parece dispuesta a ir en la dirección opuesta. Sí, pero no hay que perder la esperanza. La historia nos ha enseñado que las grandes transformaciones sociales son posibles incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La lucha por la justicia y la dignidad humana no puede detenerse. Y nosotros desde luego seguiremos de cerca este debate, analizando sus implicaciones, dando voz a las diferentes perspectivas y ofreciendo a nuestros oyentes las claves para comprender este complejo panorama. Porque al final lo que importa es que cada uno de nosotros se forme una opinión crítica basada en información sólida y en una reflexión profunda sobre los valores que queremos defender como sociedad. Totalmente de acuerdo. Y con eso llegamos al final de nuestra inmersión en el tema de la clemencia presidencial y la pena de muerte en Estados Unidos. Esperamos que os haya resultado interesante y que os anime a seguir reflexionando sobre esta cuestión tan crucial. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en la próxima inmersión. Hasta pronto y no olvidéis que la información es poder y que el debate crítico es fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. ¿Cuidas la salud de tu tracto urinario? Uticarin, el suplemento dietético con múltiples ingredientes naturales que favorecen tu bienestar. Es hora de sentirte mejor, más saludable y en control. Haz clic en el enlace de la descripción y cuida de tu bienestar hoy mismo. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.